dado a nuestro hijo mayor, a nuestro hijo Pastor Mario Rivera III, y no solamente en esa casa, sino que en 2 casas más donde él está ministrando desde el viernes. Y es maravilloso porque realmente Dios tiene control de todo y ese lugar también necesita esa palabra para quebrar todo oposición en ese lugar y para que pueda fluir lo que es el ministerio apostólico en ese lugar. Amén. Porque han sido tierras que realmente tienen una historia bastante difícil en lo que es predicar el evangelio, y realmente nosotros creo que Dios nos ha enviado a una tierra donde tenemos que hacer cosas que nadie ha hecho y tenemos que ser valientes para ello. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle al Señor que Dios pueda fluir por medio de mis labios, pero que solamente pueda fluir lo que el Espíritu Santo quiera que yo hable. Amén. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos llegar a este lugar. Padre, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Padre, nosotros creemos en tu palabra, creemos en la bendición del Espíritu Santo. Te pedimos por este momento tan especial. Permite que esta palabra, Señor, tú vengas con tu mano de poder a colocarla en lo más profundo de nuestro ser. Señor, y que nos vayamos saciados, Señor. Que nos vayamos, Señor bendito, con una expectativa diferente a nuestros lugares, Padre. Sabiendo de que tú siempre estás con nosotros, que tú has prometido que nunca nos vas a dejar, Señor. En el nombre de Jesús bendigo este momento, bendigo los que nos también escuchan por medio de internet, Padre. Que sea esta palabra de grande bendición para esta casa, para mi vida y también para aquellos que nos escuchan, aquellas mujeres y aquellos hombres que tienen hambre, Señor, de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Hoy le voy a hablar a usted acerca de un tema muy amplio, realmente es muy amplio. No sabía por dónde empezar ni por dónde salir con este tema, porque realmente el sacerdocio es muy intenso y hay mucha enseñanza y hay mucha revelación en lo que se refiere al sacerdocio. Pero me llamaba mucho la atención esta parte y hubiera querido realmente tener más tiempo para poder seguir estudiando y para poder seguir indagando acerca de eso. Pero yo quiero hablarle a usted acerca del sacerdocio y la administración de los hijos de Sadoc. Y quiero hablarle acerca de que no es lo mismo ministrar en la casa del Señor que ministrar al Señor. Son 2 cosas diferentes. Pero veamos a la luz de la palabra qué es lo que quiere Dios y cómo es que nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres que participemos en el lugar santísimo para poder ministrar al Señor. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres que se dispongan para poder tener una intimidad con Él, para poder estar cerca de Él y estar cerca de su corazón. Y esa es la voluntad de Dios, pueblo amado. Dios derramó su sangre para eso, para tener intimidad con nosotros, para que nosotros tengamos la libertad de un acercamiento hacia Él. Y eso es lo que yo quiero trasladarle este día. Y quiero comenzar. Y Dios nos va a hablar a todos. No le voy a decir a su hermano, esto es para ti, y usted diga, esto es para mí. Amén. Okay. Quiero hablarle de la palabra, la palabra chavar. Le quiero hablar del sacerdocio. El Señor comenzó el sacerdocio con su pueblo Israel. Pero luego, cuando nosotros vemos toda la historia acerca de los sacerdotes, vemos que tiempo después vienen a ser los levitas, los escogidos para ministrar al Señor como sacerdotes. Los israelitas habían sido sus sacerdotes, pero luego fueron elegidos los levitas. Pero realmente pasó algo muy difícil en ese tiempo. Estos sacerdotes habían provocado un dolor que Dios llama chavar.
Y la palabra chavar significa corazón quebrantado. Quebrantaron el corazón de Dios, los que Él amaba. Por eso Dios trajo una palabra a Ezequiel directamente para su pueblo. Ezequiel fue un profeta que por el Espíritu pudo entender el dolor de Dios. Dios se entristece. ¿Usted sabía que Dios se entristece? Dios siente exactamente lo que nosotros sentimos. Y Dios había sido traicionado por un pueblo al cual Él había elegido para ministrar a su pueblo. Dios había sido traicionado por los sacerdotes que Él había elegido para ministrar y representar a toda una nación, a todo un linaje. Sin embargo, Dios experimentó la traición. Dios experimentó el menosprecio de sus propios sacerdotes. ¿Alguien ha experimentado el menosprecio en esta casa? Todos en algún momento hemos experimentado el menosprecio, tal vez por nuestros padres, tal vez por nuestros hermanos, tal vez por algún tío, por alguna persona, por tu amigo, por tu amiga que tú más amabas. En algún momento. Y Dios estaba experimentando en ese momento el dolor. Porque acuérdese que nosotros somos hechos a imagen de Dios. Por eso que le digo que todo lo que nosotros sentimos, Dios lo siente. Y el corazón de Dios se contrista también como se contrista un padre. Ayer hablaba con alguien y me decía, es que mi hija, y alguien me decía, y otra persona me llamó al rato y me decía, es que mi hijo. Entonces el padre se contrista, se aflige cuando ve que su hijo está lejos de hacer lo que tiene que hacer. Cuando ve que el hijo se aparta de la obediencia y escoge otros caminos, pues esa era la situación de los sacerdotes de Dios en ese tiempo. Esos sacerdotes habían menospreciado el servicio a Dios, el ministrar a Dios, exactamente eso, el ministrar a Dios. Y dice la Biblia que ellos habían elegido a los ídolos y habían elegido tener compañía con aquellos extranjeros e incircuncisos que no tenían nada que ver en el servicio a Dios. Sin embargo, ellos habían preferido alejarse de Dios y involucrarse en otros asuntos que no tenían nada que ver con Dios. Yo le quiero decir, yo sé que no todos en esta tierra van a ser elegidos para ministrar al Señor, pero ahora quiero dirigirme específicamente a aquellos. ¿Usted se considera un sacerdote de la casa del Señor? Levante su mano y diga, yo soy un sacerdote en la casa del Señor. Yo me considero parte del sacerdocio del Señor. Nuestros hijos también, porque vamos a ver cómo realmente Dios le da un sacerdocio a un hombre, pero también llama a su casa, llama a sus hijos por nombre. Por eso que acuérdese de Aarón, pero bueno, vamos a hablar acerca de esto. Entonces, cuando estos sacerdotes levitas abandonaron el servicio a Dios, entonces Dios necesitaba que alguien más cumpliera con ese privilegio, porque ministrar al Señor es un gran privilegio. Eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes, lo que Él considera sus sacerdotes. Entonces Dios levantó a los hijos de Sadoc y ellos fueron hallados fieles, dice la Biblia. Y le quiero leer esto. Cuando Dios llama a los hijos de Sadoc, usted sabe que el Señor, cuando llamaba a ellos para ser preparados, para ser sacerdotes, lo primero que pasaba es que ellos pasaban por la consagración. Y entonces el Señor le da, por ejemplo, en el caso de Moisés, por ejemplo, le dice, harás que se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, cuando se estaba refiriendo a Aarón y a sus hijos. Harás que se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Fíjese, lo primero que hacían era lavarlos con agua. Y el agua es la palabra, es la enseñanza. Y entonces los sacerdotes, cuando ellos iban a ser consagrados, se acercaban a la tienda y entonces Moisés los lavaba y los preparaba. Pero después, cuando el sacerdote ya había sido preparado, las próximas veces que él se iba a presentar delante de Dios
para representar a toda una nación, a todo un pueblo, él tenía que hacerlo solo. Él se volvía a lavar. Él ya había sido lavado por aquel que Dios había usado para poder recibir la delegación que había recibido. Pero sin embargo, el sacerdote, cada vez que se presentaba delante del Señor, tenía que estarse lavando constantemente. Entonces es un lavamiento constante, no es solamente de una vez. Y eso tiene que ver con nuestras vidas. Las vestiduras los vestían también, después de que los lavaban con agua, los vestían con vestiduras sacerdotales. Y esto significa que los vestían de honra y de hermosura. Y por eso que es difícil comprender cómo los levitas pudieron abandonar lo que Dios les había dado, cuando Dios les había vestido de honra y de hermosura. Esto es lo que hace Dios con nosotros, pueblo amado. Cuando nosotros nos dejamos lavar por su palabra, cuando nosotros nos dejamos purificar por su palabra, entonces el Señor nos viste y nos da una nueva vestidura, nos quita las vestiduras viles, y entonces el Señor viene a hermosear nuestra vida. Y también lo próximo era que los ungían con aceite, y también traían 2 carneros. Fíjense qué interesante, porque los sacerdotes iban a hacer su primer sacrificio. Entonces ellos traían 2 carneros. Y en uno de los carneros se daba esa carne para los sacerdotes, para que comieran. Y eso representaba de que los sacerdotes comían delante del Señor, porque eso representaba la comunión con Dios. El sacerdote, el que anhela y quiere y tiene la oportunidad de servir al Señor, son aquellos que han entendido y que anhelan la comunión con su Padre, porque Él es el sumo sacerdote. También le traían ofrendas vegetales, que esto habla de la nueva vida. Un sacerdote no puede tener doble vida. Un sacerdote tiene que tener una sola vida, una nueva vida que Dios le da. Cuando venimos delante del Señor, Él a nosotros nos limpia, Él nos purifica, Él nos hermosea, Él nos unge, pero también nos da una nueva vida. ¿No es maravilloso, pueblo amado? Que nosotros, a pesar de los errores que cometimos cuando no conocíamos a Dios, Dios nos da una oportunidad de una nueva vida. Y eso es maravilloso, porque nadie podrá a nosotros en lo espiritual darnos la oportunidad de una nueva vida si no es el Señor por medio de su sangre. Y eso es lo más hermoso que nos ha podido pasar. Es maravilloso, porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿A dónde estaríamos nosotros si el Señor no se hubiera parecido a nosotros? El Señor tuvo que cambiar nuestra mentalidad. El Señor tuvo que abrir nuestros ojos para que pudiéramos ver que íbamos directo a un hoyo, a un precipicio. Nosotros en nuestra propia voluntad no podíamos discernir lo bueno y lo malo. Al contrario, a lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Pero sin embargo el Señor viene sobre nuestra vida en esa unción y nos da la capacidad de poder ver lo bueno. Y entonces el Señor dice: escoge pues la bendición. Usted sabe que Dios habla de muchas maneras. Y en lo que es la vestidura sacerdotal, el Señor incluyó colores. El Señor habla por colores. Tiene un lenguaje también donde habla por colores, y tiene un lenguaje también donde Él habla por medio de números. Y por ejemplo, solamente le voy a dar un ejemplo nada más de unos 3 colores nada más, porque si no, no termino. Okay. Por ejemplo, el azul. La vestimenta del sacerdote tenía el color azul, uno de tantos colores. Y eso habla de lo celestial y de la dignidad. Dios a nosotros nos pone una vestidura que tiene dignidad y que se conecta con el Señor directamente. El rojo también. El rojo nos habla de su sangre, eso usted lo sabe bien, y nos habla de la salvación. Sin sangre no hay salvación para nuestra vida. La sangre de Jesucristo, por supuesto. El amarillo nos habla a nosotros del oro y de la divinidad y también del gran poder.
Y eso es lo que pasaba cuando se ungían los sacerdotes. El Señor les delegaba un poder, les delegaba autoridad. Le quiero leer Ezequiel, leamos por favor, Ezequiel 44, 15 y 16. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario, oiga, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa, oiga, ellos entrarán en mi santuario. Solo el sacerdote lo podía hacer. Y se acercarán a mi mesa para servirme. Solo los sacerdotes pueden acercarse a la mesa del Señor y guardarán mis ordenanzas. Y quiero hablar de 3 palabras importantes aquí. Sadoc. Dios había escogido a los hijos de Sadoc para que fueran sus sacerdotes. Porque había visto la fidelidad, que cuando aquellos dijeron, no queremos lo que tú nos ofreces, Dios. No nos importa ministrarte a ti, Señor. Con sus actitudes lo dijeron. Entonces ellos, al ver que había una necesidad en la casa del Señor, ellos se acercaron. Ellos ni esperaron que los llamaran ese tiempo. Ellos entraron y hacían todo lo que los demás habían dejado de hacer. Y los llamó el Señor para ofrecer la grosura. En las Escrituras, la grosura siempre era destinada solo para Dios. ¿Y sabe? La grosura habla de la prosperidad, de la vida abundante, de la bendición de Dios, de la vida de lo alto, de la vida nueva. Y esta vida, eso solamente le pertenecía a Dios, porque la gloria solamente y la honra le pertenece a Dios. Y por eso es lo que significaba que el sacerdote fuera y le ofreciera la grosura al Señor. Los sacerdotes de Dios tienen que darle la gloria al Señor en todo tiempo, en todo momento. Y eso es lo que el Señor había delegado para los hijos de Sadoc. Y eso es lo que Dios ha delegado para nosotros, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro papel en la casa del Señor y en el servicio a Dios y en ministrar al Señor directamente. Ofrecer la sangre. La sangre es para satisfacer, era y es para satisfacer la justicia de Dios, para que Él la vea y para que Él es para su gloria. Nuestra vida es una constante entrega. Solo buscamos la gloria del Señor. Ahora, los hijos de Sadoc, la sangre es para satisfacer la justicia de Dios. Los hijos de Sadoc, quienes estaban a cargo del santuario, ellos son los que permanecieron fieles, acuérdese. Dios mira la fidelidad. La fidelidad nosotros no podemos dejarla sin darle la importancia que merece. La fidelidad tiene recompensa, pueblo amado. La fidelidad Dios la recompensa, y eso es lo que Dios vio en los hijos de Sadoc. Ellos fueron fieles al Señor en el día de la apostasía. Ellos son los que permanecieron fieles cuando aquellos se rebelaron. Así ellos pueden acercarse al Señor y ofrecer las mejores partes del sacrificio en el lugar santo. Nosotros, a menos que realmente conozcamos lo que es acercarnos a Dios, no podemos conocer lo que es servirle a Dios. Es imposible estar lejos y aún ministrarle a Él. No podemos servirle a distancia. No podemos, pueblo amado. Por eso es que hay mucha gente que tiene problemas para servir a Dios, porque realmente está bien lejos en la comunión con Dios. Y por eso para ellos no es problema tirar los privilegios, menospreciar los privilegios, porque no han conocido realmente y no anhelan el acercamiento a Dios. Solamente aquel que le anhela puede entender, solamente aquel que se acerca puede entender la satisfacción y el gozo que trae servir al Señor y la recompensa, pueblo amado.
El Señor dijo, entrarán delante de mí. Significa santidad. Cuando el Señor dice, entrarán delante de mí, significa estar delante de Dios. Y esto no es solamente un asunto de estar literalmente, judicialmente delante de Él. Cuando Dios nos ve, Él mira a Cristo y mira el sacrificio. Cuando leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, y vemos una frase muy interesante, y usted la conoce, es muy común, cuando el profeta dice, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aquí el profeta está mencionando estar delante de Adonai. Estar delante de Él es callar y vivir solo para hacer su voluntad. Cuando el Señor dice, ellos estarán delante de mí, el Señor está diciendo, ellos van a morir a su propia voluntad. Hermanos amados, si nosotros nos pusiéramos un termómetro para medir cuánto hemos muerto a nosotros mismos para servir y ministrar delante del Señor, ¿qué cree que haríamos? Si nos examináramos, no que voy a examinar a mi hermano, no, yo misma me voy a examinar y voy a medir hasta cuándo yo he logrado avanzar y he logrado entender, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estas palabras son muy fuertes y tienen un gran valor en lo que es el mundo espiritual. Porque es morir a mi deseo, es morir a mis planes que yo había hecho lejos del Señor. Acuérdese que el Señor dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. ¿Qué puede hacer una persona que ha cometido tantos errores y ha tenido que recoger el dolor de sus errores? Volverse al Señor. Definitivamente levantarse y volverse al Señor. ¿Por qué? Para recuperar nosotros la dirección verdadera de Dios en nuestra vida. Para poder discernir la voluntad de Dios en mi vida. Para que yo ya no vuelva a pasar donde ya pasé. Y es por eso, es bien importante que nosotros que anhelamos ministrar al Señor entendamos que vamos a tener que morir a nuestros propios deseos. Que vamos a tener que morir a nuestros propios sueños. Y vamos a poder, y si estamos delante de Él, no nos va a costar entender, hermanos amados. Si estamos delante del Señor, el Señor nos va a dar a nosotros un espíritu de sabiduría. ¿Sabe usted? Mire, yo estaba maravillado y yo vine tarde, perdónenme, pero es que no hay, realmente el tiempo se me hizo tan corto para poder ver cómo nuestro Dios tan maravilloso, que sabe que cuando el Señor le da todas las indicaciones a Moisés sobre la vestidura de los sacerdotes, le dice, yo ya escogí hombres en los cuales yo he puesto un espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de los sacerdotes. Y yo platicaba con mi esposo respecto a eso. Le dije, ¿será que esos hombres representan los ministros? Y él me dijo, representan al pueblo. Al pueblo que visten al ministro, que son un vallado de fuego alrededor de su ministro, de su sacerdote. Que por todo lo que el sacerdote ha derramado, les ha puesto, les ha dado a ellos, ellos vienen e interceden también por el sacerdote, como parte del sacerdocio. Porque estos hombres no eran cualquier hombre, eran sastres. ¿Sabe qué es un sastre? Yo creo que esa palabra sastre está en El Salvador, en Guatemala, en México, en Argentina, también, ¿verdad? En todos lados está esa palabra sastre. En Puerto Rico, hermana, gracias, por favor. En Venezuela, eso para que los hermanos, ¿verdad?, no piensen que me he olvidado de ellos. Y realmente en todos los lugares. Entonces el Señor escogió a esos hombres. Hermano, imagínese usted que hasta el que iba a tocar las vestiduras para poder hacerlas de los sacerdotes, Dios derramó sobre ellos un espíritu de sabiduría para que hiciera ese traje, esas ropas perfectamente
exactamente conforme a la voluntad de Dios. Ni una medida más, ni una medida menos. ¿Verdad? Como a veces nosotros que a la fuerza queremos que nos quede el 6'5" y somos 7, ¿verdad? Y va a jalarnos y nos ponemos vaselina en los pies para poder subirnos los pantalones, las hermanas. Como decía nuestro pastor allá en California, decía, y las hermanas muy, muy bonitas se creen con sus tacones, decía, parecen gatos con botas. Y eso me lo tiró a mí, porque usted sabe, ¿verdad? Que yo no puedo estar sin los tacones. Bueno, y para mis hermanas también. Pero realmente Dios se ocupó de cada detalle para los sacerdotes. Qué maravilloso es que cuando nosotros aceptamos el privilegio de ministrar al Señor, porque ministrar al Señor va más allá que ministrar en la casa del Señor. Porque realmente hay gente, perdóneme, aquí no, primero Dios, aquí no. Pero me refiero a toda la iglesia que está alrededor de toda la tierra. Hay gente que ministra en el atrio y que no tienen la experiencia de llegar al lugar santísimo. Tienen privilegios, sí, y sirven, pero no han tenido la experiencia. ¿Por qué? Porque no han rendido su vida, porque no han entendido de que realmente sin santidad nadie verá al Señor. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, quítate el calzado, porque el lugar donde estás parado santo es, santo es. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, qué maravilloso fue para Moisés, que él, dice la Biblia, hablaba con Dios, se metía a la tienda y tenía intimidad y veía al Señor y hablaba con Dios, y Josué lo escuchaba. Josué escuchaba cuando Moisés estaba hablando con Dios. Por eso Josué pudo reemplazar a Moisés, porque Josué había conocido la intimidad de Moisés con el Señor, y la casa se llenaba de gloria cuando el Señor, Ezequiel, el Señor lo lleva al templo. Dice la Biblia que Ezequiel miró la casa del Señor llena de humo por la gloria de Jehová. Ezequiel, un sacerdote que entendió lo que el pueblo de Israel estaba viviendo, pero que nunca se contaminó. El Señor le mostró a Ezequiel: mira, los sacerdotes detrás de sus puertas tienen ídolos, adoran ídolos. Nosotros no podemos servir a otros dioses, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios te ama y te anhela y te extraña cuando tú no llegas a su intimidad. Te extraña. Okay. Ezequiel 44:16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Eso lo estaba diciendo Dios con respecto a sus sacerdotes. El ministerio del cual dice a mí, fíjese. Cuando usted viene a esta casa, ¿verdad que mira muchos hermanos? Pero el Señor está diciendo que me sirvan a mí. Es en un santuario interior, en el lugar escondido, no en el atrio. El servicio a Dios dentro del lugar santísimo tiene que ser. Trasciende lejos de servicio al pueblo en el atrio. Porque a eso me refería yo cuando le digo, hay mucha gente que viene y tiene privilegios y hace muchas cosas que son necesarias en la casa del Señor. Pero Dios no solamente quiere que tú experimentes. Yo sé que hay gente que ha experimentado y ha recibido recompensa de parte de Dios por servirle al Señor. Pero eso no es nada. No nos podemos conformar con eso. Porque la recompensa de nuestra vida
Y el verdadero entendimiento para poder comprender quién es Dios en nuestra vida, es necesario que entremos al lugar santísimo, que ministremos al Señor de cerca. Porque la diferencia entre ministrar en la casa del Señor y ministrar al Señor casi se parecen. Realmente es parecido. Por eso mucha gente no sabe discernir, no sabe la diferencia. Pero por ejemplo, si un israelita, fíjese, estos israelitas de los cuales habían abandonado el privilegio de ser sacerdotes del Señor, de ministrar al Señor, a estos el Señor dice, ¿saben qué? Déjenlos servir en el atrio. Déjenlos servir en el atrio. Pero yo voy a llamar a los hijos de Sadoc para que me ministren a mí, para que vengan a mi mesa, para que entren a mi recámara, para que me sirvan, para que me den la grosura, para que me den la sangre. Entonces el Señor dice, mira, le dice a Ezequiel, al profeta Ezequiel, le dice, mira, este pueblo me abandonó, me despreció, idolatró. Nosotros no podemos idolatrar nada en nuestro corazón y en nuestra vida. Y lo que somos apartados para Él en un sacerdocio, Dios nos hace ver eso. Nosotros no podemos idolatrar a nuestro esposo, amadas hermanas. Usted debe de amar a su esposo, debe de respetar a su esposo, pero no debe de idolatrar a su esposo. Muchos matrimonios terminan en divorcio, porque cuando ven las fallas del esposo, el matrimonio se acaba y no es así. No debe de ser así. Muchos matrimonios se acaban cuando el hombre ve los errores de la mujer, pero como la tenían en un pedestal, entonces se acabó todo. No. Eso es muy peligroso. Nosotros no podemos idolatrar a nuestros hijos. Muy lindos nuestros hijos, ¿verdad? Preciosos. Usted le dice, no hay otro como tú a su hijo, ¿verdad que sí? Tan bello, mi nene. Tú eres el más lindo de todos los niños, le dice usted. Todas las mamás decimos lo mismo. Para nosotros todos nuestros hijos son los más guapos y nuestras hijas son las más hermosas. Ese es el corazón, así lo vemos nosotros por el amor que nosotros sentimos. Pero nosotros no podemos idolatrar un trabajo. No podemos idolatrar un negocio. No podemos idolatrar el dinero, hermanos amados. No podemos idolatrar. Tenemos que ser buenos ministradores, sí. La Biblia habla de buenos ministradores, claro que sí. Porque tampoco vamos a derrochar, porque vamos a sufrir consecuencias. Entonces, pero no podemos nosotros levantar altares sobre nada, sobre nuestro físico. No podemos levantar un altar. Ni por lo que te poseemos, tampoco. Entonces, Dios aborrece la idolatría. Mucha gente piensa en los ídolos y piensa que es un muñeco. Pues eso ya sería lo último, hermano. Pero realmente Israel cayó hasta eso. Se hicieron becerros para adorar. Imagínense. Pero entonces el Señor dice, bueno, me fallaron. Fueron infieles conmigo. Me traicionaron, me abandonaron, menospreciaron lo que yo les había dado, el privilegio de ser sacerdotes de la intimidad. Entonces el Señor dice, bueno, ¿saben qué? Déjenlos. Ellos, cuando el pueblo traiga los animales para ofrecer los sacrificios, que ellos les ayuden a entrarlo al templo, que ellos les ayuden a matar al animal, que ellos les ayuden a poder cortarlo en pedazos, que ellos les ayuden, pero no ministrarán en el lugar santísimo, porque prefirieron idolatrar, prefirieron servirle al mundo y tener comunión con los incircuncisos y con los extranjeros que contaminaron sus vidas. Entonces el Señor los dejaba todavía. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando la Biblia habla de que al altivo Dios lo mira de lejos? Pero todavía lo mira, ¿verdad que sí? Y es tan tremendo porque ¿sabe qué? La Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Cómo usted puede detectar que alguien está a punto de caer? Cuando usted lo mira, así, bien inflado, bien gordo, bien así como pavo real. Usted dice, ese en 5 minutos cae. Exacto. Pero al
humilde, dice la Biblia, Dios lo acoge. Al humilde Dios lo acoge. Entonces, para servir al Señor necesitamos humildad. Y usted lo va a ver aquí, porque yo le voy a enseñar algo bien precioso que yo le traigo. Pero ¿qué queremos decir de verdad cuando hablamos de servir a Dios o servir al templo? Y aquí está lo que dice la palabra. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento, 44:15, hermanos amados. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrarme ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová, el Señor. El mismo pasaje nos dice cómo deben vestir los que ministran al Señor. Se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio y de adentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Mire, vamos a empezar a ver la vestidura sacerdotal. Acuérdese que yo le dije, Dios habla por medio de colores, Dios habla por medio de números. Vamos a empezar con el efod. El efod, su valor numérico en gematría es 91. Es el mismo valor numérico de la palabra amén. El efod era la vestidura que iba debajo del pectoral y representaba la verdadera fe de la adoración al único Dios. El efod era para el sacerdote lo que lo libraba de la idolatría a otros dioses. El efod era para combatir y pelear contra la idolatría. Ya le expliqué, Dios aborrece la idolatría. Nosotros no debemos hacer ídolo de nada de lo que esté alrededor de nosotros. Usted tiene que amar la casa del Señor, pero sobre todas las cosas usted tiene que amar al dueño de esta casa, sobre todas las cosas. El manto, su valor numérico es, en gematría, es el 150. 150 es el mismo valor numérico de la expresión palabra apropiadas. El manto era la vestidura que lo libraba de la calumnia y de las palabras negativas, Estaba cubierto y esa cobertura no permitía que nada, que ninguna palabra, porque acuérdese que dice que hay palabras que son como golpes de espadas. Así como la Biblia dice que hay palabras que son como manzanas de oro dichas a su tiempo, así hay palabras que quieren amarrarte, así hay palabras que quieren atarte, que quieren destruir tu potencial, que quieren anularte. No. Entonces, cuando uno está en la intimidad con Dios, Dios pelea por ti cuando alguien se levanta contra ti. Su palabra dice que Él llevará a juicio toda lengua que se levante contra ti y no prosperará. Cuando tú eres un sacerdote, que hablen de cualquier hombre, de cualquier mujer, no hay problema, pero que hablen de un sacerdote, de uno que Dios ha llamado a ministrarle en su lugar santísimo, se meten en grandes problemas. Por eso la cobertura, con la cobertura se enfrentan. Con la gloria que Dios ha puesto sobre ti se enfrentan. Ya no pelean contigo. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no podemos vengarnos nosotros mismos. Como dijo alguien, alguien me dijo así en broma, dijo, mía es la venganza. ¿Cómo que dijo? De Dios es la venganza y mía también, me dijo. No, la venganza es de Dios. Solamente a Él. Cuando tú estás bajo su cobertura, cuando a ti te han puesto la vestidura del manto, entonces no te preocupes. Todo obrará para bien en tu vida. Todo, porque Él hará que todo obre para bien en tu vida. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Si tú y yo somos gente de altar,
que hemos entendido la consagración, que hemos entendido la santidad. La santidad no se trata de algo exterior. La santidad se trata de actitudes, de decisiones, de un carácter, de una gente disciplinada, de una gente decidida. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Yo y mi casa, de gente que está definida, de gente que no depende si me va bien, aquí voy a estar tranquilo. No, si me va bien, gloria a Dios. Y si me pasan cosas negativas, todo obrará para bien. El Señor tiene control de mi vida. El Señor tiene control de tu vida, pueblo amado. Por muy difícil que la situación se mire, déjame decirte que Él es poderoso para cambiar el agua en vino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, de verdad. Hermanos amados, que nuestro Dios es maravilloso. Los calzoncillos, hermanos. Los calzoncillos, su valor numérico en gematría es de 220. Y 220 es el mismo valor numérico de las palabras pureza sexual. Los calzoncillos era la pieza que le recordaba que tenía que guardarse de la inmoralidad sexual y de todo pecado sexual. Esto es para todos, amados hermanos. Es para todos. Tenemos que saber nosotros que uno de los dardos que el enemigo va a tirar es por el lado sexual. Y por eso es necesario que nos revistamos, que nos dejemos revestir con la armadura, con la ropa sacerdotal que Dios nos pone. Porque la ropa sacerdotal trae una función y trae un propósito. Con la ropa sacerdotal tú vas a estar protegido de los dardos encendidos del maligno. Porque, hermanos amados, aparentemente el pecado se ve bonito aparentemente, pero el que coma va a tener que tener consecuencias de muerte espiritual y hasta puede ser muerte literal. En el último viaje que mi esposo tuvo a Pomona, que fue a Los Ángeles y fue a predicar a Pomona, él me hablaba a mí y testificaba a algunos hermanos en la mesa cuando fuimos a comer, cómo dice que él, no sé de dónde me dice, pero empecé a testificar, me dice él, cuando mi padre se llegó a despedir de mi esposo, cuando él tenía 9 años, y él era joyero, tenía joyerías, y entonces él le puso una cadena a mi esposo, de 9 años tenía mi esposo, y él le puso una cadena y le dijo: hijo, cuida a tu madre, cuida a tu hermano, porque yo me mato, yo me voy a matar, pero tú pórtate bien. Y mi esposo dice que él se fue, y el día siguiente llegaron a tocar la puerta y dijeron: aquí vive Mario Rivera. Y mi suegra dijo: sí, y él dijo: él acaba de matarse. Entonces dice mi esposo, hablaba de él como el Señor sana los traumas y como el Señor lo sanó a él, porque dice mi esposo, en algún tiempo él estuvo enojado con Dios. Por eso mi esposo es que era ateo. Ahora entiendo por qué mi esposo era ateo. Todo tiene una razón de ser. Entonces mi esposo se enojó con Dios, porque dijo: ¿cómo es posible que Dios no previniera que mi papá se matara? Eso decía mi esposo, estaba enojado con Dios y creció así. Entonces, por eso de que el Señor en su misericordia me alcanzó a mí primero, para que yo pudiera interceder por él, porque realmente él realmente no quería nada con Dios. Dios para él era su enemigo, y cuando le hablaba uno del evangelio, para él era un insulto. Entonces él dijo que Dios lo había sanado, que Dios lo había liberado y que Dios lo había rescatado. Entonces dice que estaba una abuela con un niño de 12 años y que cuando salió el niño estaba llorando y le dijo: apóstol, ore por él, porque hace 6 semanas su padre murió y él está enojado con Dios y no entiende por qué se murió, por qué Dios permitió que se muriera. Y dice: pero ¿sabe qué? Dice, y le enseñó la foto, estaba bien joven el hombre, bien joven. Tenía un privilegio dentro de la iglesia muy serio, pero se fue con una mujer. 6 meses duró afuera de su casa y murió. Un día amaneció enfermo y murió ese mismo día. Y el niño estaba enojado con Dios, porque decía: ¿por qué Dios me quitó a mi papá? ¿Por qué? Entonces, pueblo amado, guardémonos
de todo pecado sexual. Yo creo y recuerdo que el apóstol Río nos decía que él, según lo que él ministraba, el 90% está relacionado con lo sexual. Cuidémonos, cerremos toda puerta, no permitamos que el enemigo venga a minar nuestra vida. Cuidemos nuestra vida como una viña preciosa, donde Dios nos ha puesto una vestidura hermosa, una vestidura de gloria, una vestidura de honra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Yo cuando ministro a las mujeres le digo, hermana amada, sí que me anda pretendiendo y que bien chulo y que tiene ojos azules. No. Le digo, no, ese es un enviado del diablo. Ese lo han mandado para matar todo lo que te han dado de Dios. No, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pueblo amado. La santidad, y ahorita lo vamos a ver. El pectoral, hoy esto es muy lindo. El pectoral, su valor numérico en gematría es de 789. 789 es el mismo valor numérico de la palabra persiguiendo la justicia. El pectoral era para evitar la distorsión de la justicia y no caer en la injusticia. El pectoral era para el sacerdote como la fuente de su justicia dada por Dios. El pectoral era para combatir y pelear contra la injusticia. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres justas delante de Dios. Dios quiere que nosotros en el matrimonio seamos justos con nuestro esposo, con nuestros hijos. Nosotros tenemos que buscar la justicia. Una mujer que tiene un marido que no es creyente debe dar testimonio, ella delante de él, como una mujer justa. Ella no debe tomar ventaja de nada, porque muchas veces el varón, ¿cómo le diré? Es un poco confiado, ¿verdad? Y dice, bueno, mi esposa, la Santa Madre, como dice mi hijo de mí, ¿verdad? Mi hijo me dice la Santa Madre. Entonces, así el varón a veces dice, ¿verdad? Y entonces a veces cometen errores. Y también lo mismo la mujer. Y lo mismo también hacemos con los hijos. La Biblia dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que sed justos con ellos. Tenemos que ser justos en la casa con nuestros hermanos en Cristo. Seamos justos, seamos honestos. Y también yo le voy a decir algo del pectoral, porque yo estudiaba bastante del pectoral. Esta lámina que usted mira acá, el pectoral, estaba partida sobre la mitad. Habían 6 piedras arriba y 6 piedras al otro lado. Entonces, en cada piedra estaba escrito cada una de las tribus de Israel. Entonces, lo que es la parte de atrás, el pectoral, lo que es la parte de atrás, la lámina de oro, esta representaba el juicio. Entonces, por eso el sacerdote llegaba delante del Señor para recordarle al Señor por nombre las tribus de su pueblo, para que Dios perdonara los pecados de cada uno de ellos. Usted como sacerdote quiere salvación para su casa. Usted como sacerdote no quiere que sus hijos se pierdan. Usted como sacerdote no quiere llegar a tener la experiencia de un divorcio. Esto es lo que hace un sacerdote. Cuando nosotros estamos en orden, en el orden de Dios, no importa lo que esté pasando con nuestros, llegamos delante del Señor y le recordamos, mira mis hijos. Por eso, por nombre, porque eso es lo que hacía el sacerdote. Pero el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo para interceder. ¿Dónde se intercede por los tuyos? En el lugar santísimo. ¿Dónde vas a interceder por tu esposo, por tus hijos? En el lugar santísimo. Ahí el Señor va a oír tu petición. El Señor va a ver tus vestiduras y va a decir sí. Y va a dar la orden. Y va a dar la orden de liberación para tu casa. Y va a dar la orden de liberación para tus hijos. Y va a dar la orden de la liberación para tus finanzas. Ahí, pueblo amado, vamos a conquistar nuestras victorias delante del Señor. Cuando el Señor, cuando en lo espiritual nos vean que tenemos pectoral.
Entonces vamos a poder interceder y vamos a poder desbaratar los planes satánicos que el enemigo tiene contra los nuestros. Ahí vas a dejar avergonzado al espíritu de muerte. Porque ahí hay Dios, hay vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia, pueblo amado. Sobreabundante es la bendición que Dios tiene para su pueblo. Cuando su pueblo se acerca al lugar santísimo, Dios no solo te bendice, sino que te da en abundancia hasta que sobreabunde, hasta que nuestra copa esté rebosando. Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere darnos una bendición rebosante. Maravilloso nuestro Dios. ¿Cómo se va a aburrir un creyente en la casa del Señor cuando ha entendido que nuestro Dios es un Dios abundante, un Dios de misterios, pero que los misterios son revelados a sus hijos, a aquellos que Dios llama aún amigos? Wow. La túnica, su valor numérico en gematría es 870. Es el mismo valor numérico de la expresión con corazón pacífico en la tierra. La túnica era la blanca que le llegaba hasta los pies después del manto. Era el manto blanco que tenían abajo, que le llegaba hasta abajo, y le libraba al sacerdote de derramar sangre inocente. Y le ayudaba a combatir la matanza de la tierra, ya que la tendencia fuera de Israel era la matanza de los seres humanos. Y usted sabe que más adelante vemos a un David, que fue un hombre de guerra y un hombre de batallas constantes. Un hombre que era cabeza en las batallas. Un hombre que se ceñía los lomos para pelear las batallas de Jehová. Pero cometió un grave pecado. En las guerras él había matado a muchos, pero ellos eran enemigos de Dios. Pero acuérdese, cuando él mandó a matar a Urías Eteo. Y por eso cuando la Biblia habla de la esposa de Urías, fíjese que murió Urías, pero el Señor nunca la dejó de llamar su esposa. Cuando después de que este hombre está muerto y el Señor se refiere a Urías Eteo, siempre dice la esposa de Urías Eteo. Ese hombre nunca desapareció. Porque era un fiel, porque fue considerado un fiel de Dios. Dios no olvida la fidelidad de su pueblo. Nunca Dios recompensa la fidelidad de su pueblo. No importa a lo que tú te hayas negado. No importa lo que hayas perdido. Pablo dijo que la pérdida la tenía como ganancia. Y delante de Dios siempre tenemos ganancias, pueblos amados. Siempre. Porque Dios siempre te va a devolver multiplicado lo que tú le des a Él. No podemos venir delante del Señor con manos vacías. Pero una cosa sí te digo, hermana y hermano amado, que Dios te va a devolver 7 veces más lo que tú has dejado por agradar a Dios. A lo que tú te has negado, Jehová lo sabe. Jehová lo sabe. Y Jehová te va a recompensar mucho más de lo que tú has dado. Será multiplicado. Será dado multiplicado a tu vida y a los tuyos. El turbante. El turbante, su valor numérico en gematría es 660. Y es el mismo valor numérico de las palabras: Él tendrá un espíritu humilde. El turbante era la pieza que llevaba sobre su cabeza y lo libraba de no caer en altivez de espíritu. Su cabeza estaba protegida. ¿Usted cree que Satanás no anhela nuestra cabeza? ¿Usted cree que Satanás, acuérdese, a Pedro fue y lo pidió para zarandearlo? Juan el Bautista, ¿de qué pidieron de Juan el Bautista? Su cabeza. Exacto. Tenemos que guardarnos, mire, someternos a Dios y aceptar el privilegio de ser sus sacerdotes. Requiere humildad. Porque ahí no vas a hacer lo que tú quieras, sino vas a hacer lo que Él diga. No vamos a responder a las situaciones de la vida como responder a alguien que no conoce a Dios. No, ya no podemos. Eso es un lujo, diría otra gente, ¿verdad?
Es un lujo. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros tenemos que con humildad someternos a Dios. Que con humildad no vamos a responder como nuestra carne quisiera, sino que vamos a obedecer al Señor. Y Dios nos va a recompensar. El cinto, su valor numérico en gematría es 62. 62, perdón hermanos amados, 62 es el mismo valor numérico de las palabras. Contemplar las palabras de la Torá. El cinto era la pieza que llevaba amarrada a la cintura el sacerdote. Era para ceñirse de la verdad de Dios en sus lomos. Lo libraba contra la herejía y otras doctrinas. Dios nos va a guardar. Hoy decía la profecía que muchas cosas vienen sobre la faz de la tierra y sobre el mundo, pero que nosotros recibiremos la dirección de Dios. Nosotros no seremos confundidos, pueblo amado, porque nosotros sabemos que el Señor es el que nos guarda y nos libra. Los lomos, acuérdense varones amados, que en los lomos hay simiente. Por eso, este cinto era para ceñirse los lomos. En los lomos está la simiente. Los lomos nos habla de las generaciones. Usted y yo vamos a consagrar nuestra vida, porque así nuestros hijos serán los próximos sacerdotes. Nuestros hijos serán los próximos ministros. Nuestros hijos no nacieron para vivir. No. Nuestros hijos no nacieron para prostituirse. Nuestras hijas no van a experimentar el fracaso, sino que serán mujeres de altar. Si cometieron errores, pues volvámoslos en sí y traigámoslos a la casa del Señor. Y ellas van a heredar espiritualmente el legado que Dios nos ha dado a nosotros. Usted sabe que yo tengo muchos sueños con mi esposo. Cuando un día nos alcance el tiempo, ¿verdad? Ahorita no se preocupe, estamos empezando. Pero cuando nos alcance el tiempo, nosotros tenemos planes para seguir trabajando en la obra del Señor. Pero no cabe duda que la congregación que Dios nos ha dado pasará a las manos de uno de nuestros hijos. Porque Dios nos ha dejado a nosotros, nos ha bendecido con hijos que son ministros. Y esto lo que los sacerdotes les pasaba. Cuando Dios llamó a Aarón, llamó a sus hijos. Cuando Dios llamó a Sadoc, llamó a sus hijos. La diadema. La diadema con las letras que dice Santidad a Jehová, su valor numérico en gematría es 191. Y 191 es el mismo valor. 191 es el mismo valor numérico de las palabras en honor a Dios y a todas las personas. La diadema le recordaba que su mente era santificada y que tenía que tener una cultura de honra, porque Dios honra solo a los que le honran. Lo libra del descaro y de la deshonra. La honra es realmente algo que nosotros cultivamos. Algo que nosotros, si usted quiere honra, mi esposo lo ha enseñado bien ampliamente. Tenemos que honrarnos unos a los otros. Todos nos debemos honra. Todos. Usted a su hermano le debe honra. Si hay algo, una deuda con nuestro hermano, es realmente la honra. Nosotros tenemos que honrarnos unos con otros, porque de esa manera nosotros somos un solo pueblo, amado. Nosotros somos uno en el Señor. No se ceñirán, dice 44:17. No se ceñirán cosa que los haga sudar. La primera vez que se mencionó el sudor fue cuando Adán fue echado del huerto del Edén, ¿se recuerda? Después de que Adán pecó, Dios pronunció esta sentencia. Es una sentencia. Sudar es una maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Usted sabe, hermanos amados, qué es sudar. Sudar es cuando nosotros venimos a la casa del Señor porque tenemos que venir. Sudar y venimos y tenemos privilegios.
pero no tenemos una vida de santidad, pero no tenemos una vida de comunión, entonces sudamos. Y es por eso que mucha gente usted la oye protestar por lo que hace. Por eso nosotros, mire, nosotros las mujeres también en la casa tenemos que tener cuidado de no protestar por lo que hacemos. Es una bendición que Dios nos ha dado el poder ser administradoras también de nuestra casa. Porque, hermano, nosotros administramos, vamos al market y usted administra lo que tiene en su mano para poder llevar los alimentos a su casa. Entonces nosotros cuando lavamos la ropa no debemos de protestar, no debemos. Cuando nos toca llevar nuestros hijos a la escuela, no tenemos que hacerlo de mala gana. Lo mismo es en la casa del Señor. ¿Cómo se sentirán tus hijos, hermana amada, que te oyen renegar cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer? ¿Cómo se sentirá tu esposo cuando reniegas, cuando le tienes que cocinar? Se siente mal. Así imagínense nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos privilegios y renegamos por lo que hacemos. Ay, hoy me toca servir. Ay, yo no aguanto. Si ustedes supieran lo que me cuesta. Es mucho sacrificio. Está sudando, hermano. Está sudando, hermana. Y Dios no quiere sacrificios, sino obediencia. Nosotros servimos al Señor por obediencia, por amor, por darle un beneplácito a Dios, por satisfacer su deseo, por alegrar su corazón. Porque Dios nos da tantas horas para nosotros. ¿Cuántas horas usted usa para trabajar a la semana? ¿Cuántas horas usted usa para su físico? Se mete ahí en olores, en hojas aromáticas. ¿Cuántas veces? Usted va al pedicure, va al manicure, va a los masajes, al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas horas se tardan las mujeres en la tienda comprándose un vestido? A ver, ayúdeme, 2 horas, dice la hermana. Vos 2 horas, Ángela, ok, pero hay unas que no, espérate. A ver, hermanas amadas, ¿cuántas horas usted se tarda para comprarse un vestido? Por un vestido. Entonces quiere decir que para 2 vestidos son 4 horas, hermana. Porque estamos gorditas, dice la hermana, no nos entra el vestido. Bueno, Dios mío bendito. ¿Se imagina usted? 2 horas por cada vestido. O no por cada vestido, hermana, se lleva unos 4 de una vez. Ok, ajá, exacto. Entonces, cuando venimos, pero vea que usted sale gozosa, porque usted sale con algo que a usted le gustó. Usted lo compró porque le gustó. Entonces, así también en la casa del Señor. Cuando venimos y servimos al Señor, Dios no quiere quejas. Porque ese sudor y esa maldición, eso no te va a producir. Mira, puedes venir a servir de mala gana y renegando. Y yo te voy a decir algo, estás perdiendo el tiempo. Ese tiempo no es del Espíritu, no es tomado en cuenta, no lo vayas a reclamar al cielo. Porque hay un libro de las obras, dice la Biblia. Entonces lo que tú hagas, hazlo de todo corazón. Hazlo con gozo, hazlo con alegría. Y Dios se va a glorificar en nuestra vida. Ahora, ¿por qué Dios seleccionó a los hijos de Sadoc? Porque cuando los hijos de Israel fueron por el mal camino, ellos reconocieron que el atrio había sido corrompido irreparablemente, oiga. Así que no buscaron preservarlo, pero preservaron la santidad del lugar santísimo. Ellos dijeron, bueno, los de la tribu de Leví permitieron que entraran extraños y contaminaron este lugar. Entonces ellos no se preocuparon, ellos se preocuparon por guardar el lugar santísimo. Al comienzo de la historia de la iglesia de Antioquía, se recuerda en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo dijo en Hechos 13:2, apartadme a mí, oiga, apartadme a mí. No dijo, apártenlo para el apóstol Pablo, no dijo apártenlo para el apóstol Pedro, no, el Señor dijo, apartádmelo para mí, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado yo. Entonces nosotros tenemos que responder a un llamado que viene de la misma boca de Dios, que viene del mismo deseo de Dios. Imagínense, qué privilegio, hermanos amados, que Dios nos sacó de la ignorancia, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a un reino glorioso por el deseo de su corazón, por el deseo de tu boca, porque Él nos conoce por nombre nos conoce Dios.
El servir al Señor no quiere decir que no sirvamos a nuestros semejantes, eso es bien importante decírselo. Pero una cosa sí, pero sí quiere decir que todo el servicio a los hombres tiene que ver con el servicio al Señor como su base. Yo no puedo dejar de servirle a usted si estoy sirviendo a Dios. Porque alguien puede venir, pues ¿sabe qué, hermana? Como yo sirvo al Señor, pues entonces yo aquí me voy a sentar. Y entonces a mí me tienen que servir y yo tengo que oír la palabra y ya estuvo. No. Porque lo que usted hace, si usted lo llega a hacer con ese entendimiento, que usted está sirviendo al Señor, que una sonrisa para mi hermano, que un Kleenex que le pase a mi hermana, que lo que sea que yo tenga que hacer en la casa del Señor, cuidar niños, los baños, hermano. Los baños, usted mira, hermana Luz, los baños es un gran privilegio, sí, hermana. Son puertas que tenemos que cerrar para el cuidado de nuestros hijos. Por eso en las puertas nosotros tenemos gente que realmente vigila los baños, porque es para que nosotros cerremos y no demos lugar a ningún accidente ni a ninguna desgracia, hermanos amados. Entonces, es bien importante cuando usted cuida la puerta donde están los baños. Para nosotros, como líderes, es muy importante. Y es tan importante como cualquier otro lugar que usted pueda ocupar en este lugar. Ahora, yo lo quiero dejar con esto. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Tenemos un gran privilegio. Jesús es el sumo sacerdote en el nuevo pacto. Y nosotros somos un reino, somos parte de reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Nosotros tenemos un privilegio muy grande. Venir a la casa del Señor no es cualquier cosa. Venir a la casa del Señor, por eso usted tiene que entender, mire, en la hora de la adoración no esté volteando a ver para todos lados. No tenemos que estar viendo para todos lados. Tenemos que entrar y enfocarnos, que venimos a un momento sagrado, que venimos a un momento de entrega, que venimos a un momento de acercamiento, de intimidad. Por eso el Señor llamaba a los hijos de Sadoc para que sirvan a mi mesa. Dios quiere que usted y yo sirvamos a su mesa, porque la mesa significa comunión. Por eso que la mesa aún en nuestra casa, nosotros no podemos ocupar ese lugar para discutir. No discuta cuando usted está comiendo en su casa. Hable de cosas buenas, de cosas que edifican, pero nunca discuta que sus hijos no le oigan. Discutir en su mesa, porque la mesa representa comunión. Pueblo amado, Dios quiere llamarnos a una comunión con Él. Usted tiene que aprovechar el privilegio que Dios le está dando y no desperdiciar lo que Dios nos está proveyendo por medio del sacerdote de esta casa. Usted tiene que aprovechar al máximo esa palabra que es el agua que lo limpia, lo capacita para poder acercarse al lugar santísimo. Dios ha levantado los 5 ministerios, pueblo amado, para prepararnos a nosotros, para que podamos participar como sacerdotes y ministrar al Señor. Hermano, tu rostro te va a cambiar cuando te acerques al lugar santísimo. Tu mente te va a cambiar cuando te acerques al lugar santísimo, porque Dios derramará sobre ti un espíritu de santidad y vas a poder discernir lo malo y lo bueno. Vas a poder decirle no a lo malo. Vas a tener la capacidad. Dios te va a dar la capacidad de poder discernir en lo que a Dios le agrada y en lo que a Dios no le agrada. Discernir en lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Para guardar tu vida, para preservar. Mire, vimos como un pueblo había menospreciado el servir a Dios y se habían ido a hacer otras cosas. Pero sin embargo, Dios siempre se levanta un remanente. Hermanos amados, nosotros tenemos que anhelar ser el remanente que ministre al Señor.
Acuérdese de Elías. Elías, un hombre de Dios que hacía descender fuego del cielo. Sin embargo, después se va a una cueva y entonces dice: es que han matado a todos tus profetas, Señor. Yo no sé si tú lo sabes, Padre, pero ya mataron a todos tus profetas. Y el Señor le dijo: no, Elías, no. Yo tengo 5,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Hermanos amados, usted y yo tenemos que ser de esos que no se han doblado delante de Baal. Usted y yo tenemos que ser de ese pueblo que Dios se guarda para especial servicio delante de Él. ¿No es maravilloso estar delante del Señor? No es nada, no es poca cosa. El que Dios nos haya tomado a nosotros por dignos de ministrar a Él. No solamente de ministrar en su casa, claro que tengo que ministrar porque eso estoy haciendo en este momento. Pero ¿sabe qué? Sobre todas las cosas, yo tengo que ministrar al Señor. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo haga en esta casa, es porque yo estoy ministrando al Señor. Dios va a usar mi boca, va a usar mi vida, porque Dios va a prepararla en esa entrega. Dios me va a preparar para lo que Él quiere usarme. Y Dios me va a bendecir a mí. Y Dios va a bendecir su vida si usted también lo hace. ¿Usted quiere ser de ese remanente que no dobla las rodillas delante de Baal? ¿Usted quiere ser de ese remanente que se preservó para ministrar en el lugar santísimo? El sacerdote eran hombres con presencia de Dios. Eran hombres con la gracia de Dios. Bendito sea Jehová por la gracia y la misericordia de Dios, porque delante de Él podemos ir confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia. Confiadamente, hermano. No hay nada más glorioso que poder levantar tus manos y decirle: gracias, Señor. Hermanos amados, y Dios te llevará a la dimensión de allá, de lo íntimo, de lo secreto, de donde tú vas a hablar con Dios, de donde la casa se va a llenar de humo. Y eso es lo que quiere Dios en esta casa y en este ministerio. Pueden pasar a ministrar los de la alabanza, por favor, hijos. Dios quiere que nosotros no seamos gente nada más del atrio sin vida de Dios. No. Dios quiere que nosotros nos deleitemos en lo que hacemos. Dios se agrada cuando tú y yo hacemos lo que a Él le agrada. Usted pudiera estar en otro lado en este momento con el control así. Miren, algunos se quedaron, ¿verdad? Pasando el control porque no saben discernir los tiempos. No saben que es estar bajo la gloria de Dios, porque no anhelan estar bajo la gloria de Dios. Hermanos amados, de nosotros depende que nuestras generaciones sepan el camino hacia el lugar santísimo. Póngase de pie. Es una gran responsabilidad la que hay en nosotros. Pero te voy a decir algo. Cuando nosotros tenemos vida de Dios, cuando nosotros vivimos y sabemos llegar al lugar santísimo, cuando nosotros presentamos la grosura al Señor, Dios ya tiene otra generación después de ti. Son tus hijos, son mis hijos, pueblo amado. Cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname, porque me he perdido tus bendiciones, porque no he podido ver lo que tú me ofreces, porque no he podido valorar el privilegio de servirte, porque no he podido ver lo que significa estar delante de ti y ser llamado sacerdote. No todos pueden ser llamados sacerdotes los que entran a la casa del Señor, no todos. Pero tú y yo tenemos este día la oportunidad de volvernos al Señor y decirle: Señor,
Yo quiero que me pongas esa vestidura. Yo quiero, Señor, que me pongas la diadema de santidad a ti, Señor. Quiero que me pongas el pectoral para que yo pueda interceder, para que podamos ser sacerdotes de intercesión. ¿De qué sirve el altar si no hay sacerdotes? ¿De qué sirve el altar si no hay quien gima? ¿De qué sirve el altar si no hay quien interceda? Varones de Dios, sacerdotes del Altísimo, ven delante del Señor. Ven delante del Señor, hermanos líderes, pasen. Porque Dios los va a revestir de una unción poderosa, de una unción de poder, de una unción de autoridad. Nadie te va a menospreciar más, ni con palabras, ni con actitudes. Porque Dios ahora te devuelve la capacidad de ser sacerdote. Mujeres de Dios, todos pertenecemos. Somos reyes y sacerdotes delante del Señor. No menosprecies nunca la voz del Señor en tu vida. Nunca. Señor, llévame a tus atrios. Nunca, Señor, ayúdanos. Dios mío, que los líderes de esta casa sean gentes del lugar santísimo, que te ministren, Señor, en tu casa, que te ministren a ti, que te ministren la grosura, que te ministren la sangre. Oh, Padre, ayúdanos. Ponnos el cinto, Señor. Padre, para que nos ciñamos de la verdad, de la justicia. La justicia. Varón de Dios, Dios quiere revestirte de las vestiduras sacerdotales. Si tú eras la diferencia, muchos eran los que llegaban a aquel lugar, al templo, pero todos no ministraban delante de Dios. Pero nosotros, Señor, ahora venimos a renovar un pacto contigo esta noche. Renovamos un pacto con Dios. Dígale, Señor, yo vengo a renovar un pacto contigo, Señor. Quiero ser una mujer, quiero ser un hombre que pueda entrar y ministrar delante de ti, Señor. Que ministre en tu mesa, que entre, Señor, delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Danos fuerzas nuevas. Danos fuerzas nuevas, Señor. Gracias, Padre. Permítenos conocer la excelencia de tu comunión, la excelencia de tu servicio, la excelencia de la entrega. Aquí estamos delante de ti para que tú nos revistas, Señor, con esas vestiduras y no nos hallen desnudos. No estamos desnudos, pueblo amado. Dios no quiere que nadie esté desnudo, sino que todos estén vestidos con las vestiduras sacerdotales. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor.